Bueno, chicos, ¿ven algo ahí? ¿Están viendo algo? Mira. Sí, sí, señor. Sí se ve. Pero, ¿por qué eso se escucha ya? Ah, bueno, listo, perfecto. Sí, el quiz lo haremos el otro sábado porque no todos los que lo ven confirmaron la mayoría ni confirmaron para hoy. Entonces lo vamos a hacer el otro sábado. Bueno, entonces estamos 5 personas. Falta... Bueno, los demás que faltan van a tener que ver el video después, ¿vale? Si tienen alguna pregunta pueden escribir por el chat o pueden preguntar por voz, pero preferiblemente por el chat para no interrumpir, ¿vale? Es que no escucho. Ah, listo. Bueno, chicos, este semestre pues no hemos alcanzado a ver muchos temas. Lo que hemos visto ha sido principalmente metodología estadística y estadística descriptiva para datos cualitativos. Hasta ahí llevamos los temas. ¿Sí? ¿Ven las diapositivas que estoy presentando? Sí, señor. Ah, ahora sí. Listo, gracias. Bueno, entonces, digamos que vamos a aclarar primero la duda general que hay con esos conceptos que yo creo que muchos no tienen claro el alcance de estos 6 conceptos, que son como el eje principal de la materia. Algunos confunden población con muestra, o parámetro con estadístico, o variable con parámetro. ¿Sí? Entonces yo creo que aclarar primero estos 6 términos es importante. Recuerden que individuo es, o también llamado unidad de estudio o unidad de medición, es aquello a lo que medimos. Puede ser cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es de verdad cualquier cosa a la que se le pueda hacer mediciones. Por ejemplo, un extracto bancario puede ser un individuo, ¿sí? Un ventilador puede ser un individuo, un país puede ser un individuo, ¿sí? Cualquier cosa a la que se le pueda atribuir una característica medible, ¿sí? Por eso el concepto de individuo pues, es realmente lo que en ética se conoce formalmente como unidad de estudio o unidad de medición, porque está supeditado al concepto de que es a lo que se mide. Es decir, al individuo yo le mido algo llamado variable. Y la variable es la que yo utilizo para describir al individuo. ¿Sí? Eso es lo primero. Me cortó un poquito, ¿lo puedo volver a repetir? ¿La variable? Bueno, la variable es aquello que medimos al individuo, ¿sí? O sea, es lo que utilizamos, lo que es la medición que hacemos de una característica que describirá al individuo, ¿sí? Lo más común es pensar en personas. Entonces yo tengo que el individuo es una persona, pues la variable es todo lo que podamos medir sobre un individuo. Puede ser el tamaño de la cabeza, puede ser qué tanto sabe sobre geografía,
puede ser el color de ojos, puede ser cuántas novias ha tenido, o sea, cualquier cosa que sea medible, que sea. O sea, más que la característica, lo importante es que se pueda medir, ¿sí? Eso es lo que quiero que distingan. Y el dato es cuando yo hago una medición, el proceso de medición tiene que dejar un registro, ¿sí? Entonces, cuando hago el proceso de medición de la variable tiene, en algún punto, tiene que generarlos un dato. Es decir, el valor de la variable. Volviendo a los ejemplos que dije ahorita, por ejemplo, yo quiero saber los conocimientos de geografía de ese muchacho y diseño un examen para mirar qué tanto sabe de geografía. Y yo hago, mi examen va a ser de 10 puntos, desde 0 hasta 10. ¿Sí? Esos son los valores posibles de mi variable. Pues el dato va a ser el valor que saque el individuo cuando haga la medición. ¿Sí? Es decir, el dato equivale a decir el valor de la variable en ese individuo particular. En el individuo que estamos hablando en particular. Si tenemos 20 individuos, pues habremos medido 20 veces la variable y tendríamos 20 datos. ¿Sí? Pero el concepto de individuo no solamente se refiere a personas, se refiere a cualquier cosa a la que se le pueda medir algo. ¿Sí? Que se puedan hacer mediciones individuales. El proceso de medición es algo que es un poco más complejo y pues escapa del área de esta materia. Pues podríamos hablar muchas clases solamente del proceso de medición. Pero, digamos, lo más importante que tienen que recordar es que la medición involucra una definición conceptual. Más adelante vamos a repasar esto otra vez, pero para que lo sepan ya, una definición conceptual, que es lo que yo quiero medir, o sea, el qué quiero medir, y cómo lo voy a medir, que es la definición operativa, que es el cómo lo voy a medir. ¿Qué quiero medir y cómo lo voy a medir? Entonces, en la medida que yo escoja una forma de medir que sí represente a lo que yo quería medir, voy a tener una medición válida. Muchas veces medimos cosas que no representan lo que realmente es el concepto. Eso pasa todos los días. Incluso ustedes podrían decir que cuando yo hago un quiz o cuando alguien hace un examen o la nota final de una materia, no representa realmente qué tanto sabe la persona de esa materia. Eso evidentemente tienen razón, pero es una aproximación. Y a la medida que esa aproximación sea buena, va a ser válida. Si yo o en una materia particular, los que sacan buena nota no tienen nada que ver con haber aprendido y los que sacan mala nota sí pudieron haber aprendido, eso significa que la medición fue incorrecta. Pero pues eso es está supeditado al proceso de medición. Y obviamente, entre más válida sea la medición, mejor va a ser la interpretación de lo que yo mida. ¿De acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro ya qué es un individuo y qué es una variable, por lo menos. Un individuo a lo que medimos, o sea, el objeto al cual sometemos a una medición. Y la variable es aquella cosa que acabo de medir, o sea, este proceso de medición. ¿Sí? No, más bien, más que de dos tipos, es que tiene dos componentes. Yasmín, ¿qué quiero medir y cómo lo voy a medir? ¿Sí? Si yo quiero medir, por ejemplo, yo quiero saber, es que hay tantos ejemplos que hasta se desborda de lo que uno dice. Yo quiero saber si un bebé está desarrollándose correctamente, supongamos. ¿Sí? Si un bebé de 6 meses tiene un desarrollo neurológico correcto, por ejemplo, digamos, está creciendo bien, está desarrollándose su cerebro bien. Y yo quiero medirlo de alguna forma. Yo digo, pero ¿cómo yo puedo medir eso? Porque yo digo, pues listo, yo quiero saber si el bebé está creciendo bien. Yo tengo claro lo que quiero medir, pero ¿cómo mido eso? Entonces yo digo, bueno, yo quiero tomar al bebé y quiero saber si ya es capaz de sentarse solo. Y yo pienso, bueno, si el bebé es capaz de sentarse solo, es porque ya su cerebro está desarrollándose bien. Entonces tomo al bebé, lo pongo en una cama y veo si se sostiene sentado. Si veo que se cae fácilmente hacia un lado, yo digo, no está desarrollándose al ritmo que yo espero que lo haga. ¿Sí? Esa fue la forma como yo escogí medirlo. Pero puede que haya un bebé con buen desarrollo neurológico que no sea capaz de sostenerse sentado y puede haber bebés que no tengan un buen desarrollo neurológico
y sí sean capaces de mantenerse sentados. Entonces, siempre escojo, hay una forma de medir las cosas que no siempre corresponde a lo que yo quería medir, ¿sí? Entonces, eso, digamos que tener esto en mente es importante porque uno a veces comete el error de decir, bueno, yo quiero medir tal cosa y vamos a representarlo mediante esto, ¿sí? Y se me olvida lo que yo quería medir, me quedo con lo que medí únicamente, ¿sí? O sea, se me olvida que solamente es una aproximación, ¿sí? O al contrario, me quedo con el concepto y no le pongo mucho cuidado a cómo lo quiero medir. Entonces, ignoro esta definición. Eso puede llevar, obviamente, a errores graves. Siempre uno tiene que reconocer que lo que midió es imperfecto, ¿sí? Eso, digamos, que es el recordatorio de esa parte. Bueno, ahora vamos a ver un tema más conflictivo, que es población y que es parámetro. Los puse así en fila porque el individuo corresponde con la variable. Al individuo le mido la variable y la variable es la que me permite describir al individuo, ¿sí? Pues acá es lo mismo. A la población yo le mido algo llamado parámetro y el parámetro yo lo utilizo para describir a la población. O sea, yo a la variable le hago la medición, le mido el parámetro y el parámetro es el que yo uso para describir la población. Pero ¿qué es eso de población? Población es un conjunto de individuos, no es más. Un conjunto de individuos que agregamos con una característica en común, porque esa característica en común es la que define la población, para darle un sentido lógico a nosotros. Pero cualquier conjunto de individuos es una población. Es decir, un lápiz, un ventilador, una buceta cualquiera, imagínense una buceta que existe normal, y un bebé, una escuela y un partido de fútbol. Esos 6 individuos, por decir algo, son una población. Pero si esos 6 individuos no tienen nada que los haga, nada que compartan en común, pues no tiene sentido agruparlos, no tiene sentido estudiarlos, porque pues son cosas que no tienen, pues no puedo medir algo a los 6, me costaría mucho trabajo medirle algo a un partido de fútbol, a un bebé, a un ventilador, a un lápiz, y que tenga sentido medírselo a todos, ¿sí? Entonces, cuando dijimos un conjunto de individuos, usualmente le agregamos con una característica o con características en común que definen la población, que la definen. Así nos queda más fácil referirnos a la población. Si yo digo, yo quiero estudiar la población de perros callejeros que viven en el barrio San Miguel de Bucaramanga, por decir un ejemplo. Ya tengo muy claro que todo perro callejero que yo me imagine esté viviendo en el barrio San Miguel de Bucaramanga en ese momento es parte de mi conjunto de individuos que yo quiero estudiar, ¿sí? Entonces, esas características en común que comparten los individuos me van a permitir saber a qué me refiero. Y cuando yo haga mediciones de esos individuos, esas mediciones van a permitir tener el parámetro. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de los perros callejeros. Yo quiero saber qué porcentaje de los perros callejeros del barrio San Miguel de Bucaramanga están vacunados contra la rabia, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, si yo digamos, yo puedo decir, bueno, el 40%, solamente el 40% de los perros están vacunados. Esta afirmación, que parece una afirmación pues sencilla, eso es lo que se llama parámetro. O sea, cuando yo digo porcentaje de los perros del barrio San Miguel que están vacunados contra la rabia, esa afirmación es el parámetro. Y este 40% es el valor del parámetro. Este que es el valor del parámetro. Y yo con este parámetro, yo puedo describir a la población. Yo puedo decir, mi población de perros callejeros del barrio San Miguel en Bucaramanga están insuficientemente vacunados. Solamente el 40% están vacunados. Entonces, cuando yo hablo de parámetros, me refiero a afirmaciones, ¿sí? A conclusiones, a descripciones que hago de un grupo, con fines de comparar, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno,
Los perros callejeros de San Miguel, el 40% están vacunados. En cambio, los perros callejeros de, no sé, de Cabecera, por decir algo, el 90% están vacunados. Entonces ya puedo hacer comparaciones. Yo puedo decir, los perros de San Miguel están insuficientemente vacunados en comparación con los perros callejeros que viven en Bucaramanga, en Cabecera. ¿Sí? Entonces, si yo puedo describir, también puedo, por supuesto, comparar. Y esa es la ventaja. Esa es la ventaja de los parámetros. Entonces, los parámetros simplemente son descripciones, pero de conjuntos de individuos. Es importante que recuerden que esto es un conjunto de individuos con una característica en común. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre población y parámetro? Y específicamente entre individuo y población y entre variable y parámetro. ¿Sí? Variable es lo que le medimos a cada individuo. Parámetro es lo que le medimos al conjunto de individuos, o sea, a la población. Y la usamos para describir. Cuando esto se pone muy confuso, incluso para mí, y siempre va a ser así, cuando un individuo puede ser población al mismo tiempo. Solamente voy a mencionar esto sin afán de confundirlo, solamente para que sepan que esos problemas existen. Por ejemplo, Colombia. Colombia es un país, ¿cierto? Claro que cuando uno habla de un país, uno tiene que pensar, bueno, un país se compone de su extensión territorial, de los objetos que están presentes en el territorio, las casas, edificios, avenidas, etcétera, y también sus habitantes. Yo quiero referirme a la población de colombianos, ¿sí? O sea, Colombia como habitantes. Si yo le mido algo a Colombia, por ejemplo, yo le puedo medir a Colombia como país, puedo medirle cuántos ingenieros hay graduados en el país. Y yo puedo medirlo porque yo puedo medir en Colombia, puedo medir cuántos ingenieros están graduados. ¿Para qué? Para compararlo con otros países, con Perú, con Ecuador, con Estados Unidos, etcétera, por ejemplo. Entonces, alguien podría decirme que el individuo es Colombia y yo le medí una variable que se llama pues, la cantidad de ingenieros que hay en el país. Y estaría en lo correcto. O sea, podríamos considerar a Colombia como un individuo que haría parte de una población que sería el conjunto de los países. Y es perfectamente válido pensar así. Es decir, yo puedo, si bien Colombia en sí mismo es una población, si yo hago un conjunto de países, tendría también un conjunto de individuos, donde cada individuo es para cada país. ¿Sí? Esas cosas también pueden ocurrir. Digamos que todo depende de usted cómo lo quiera ver, es como el marco que usted quiere suponer. Recordando que siempre cuando me refiero a población, me voy a estar refiriendo a una característica del conjunto, no de un individuo en particular. Si bien esa población se puede considerar también un individuo. ¿Sí? Bueno. Ahora, esto que está acá abajo, muestra y estadístico. ¿Alguna pregunta hasta acá? O el ejemplo de Colombia los dejo más confundidos. ¿Te está claro? Ah, bueno, listo. Estaba pensando en más ejemplos, pero no quería equivocarme más, pero... bueno, por ejemplo, solamente por mencionarlo, la selección Colombia, ¿sí? La selección Colombia, yo puedo tomar, por ejemplo, una población, imaginarme la población de las selecciones nacionales del mundo. Entonces, esa población está conformada por la selección Colombia, la selección de Perú, la selección de Brasil, la selección de Alemania, ¿sí? Pero por supuesto que cada individuo de esos en sí mismo es también un grupo, el grupo de los jugadores que pertenece a esa selección. Lo cual no significa que a cada individuo, o sea, a cada selección le pueda medir cosas, ¿sí? Puedo medirle, por ejemplo, cuál es el partido en que más han hecho goles. La selección Colombia, ¿sí? Por ejemplo, o cuántos goles hizo en el último año. Cuando yo digo a la selección Colombia, digamos, evalúo el individuo selección Colombia, cuántos goles marcó el año pasado, me estoy refiriendo al individuo selección Colombia,
no a sus jugadores. O sea, yo estoy hablando a un individuo llamado Selección Colombia, que yo sé que ese individuo de Selección Colombia también se compone de otros individuos, que son los jugadores. Así como ustedes como individuos, ustedes se componen de células, de órganos, de 2 brazos, 2 piernas, ¿sí? Es decir, un individuo también se compone de poblaciones de cosas. Entonces yo creo que eso depende del nivel de que estemos hablando. Ese problema en estadística que se conoce como el problema de escala. De que, pues, claro, yo puedo tener cada conjunto, pues, cada individuo se descompone en individuos y yo puedo bajar los niveles hasta donde yo quiera. ¿Sí? Así como una ciudad se compone en barrios, unos barrios se componen en cuadras, y unas cuadras se componen en casas, y las casas se componen de cuartos, y así. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de qué es muestra. La muestra es también un conjunto de individuos, pero a diferencia de la población, la muestra es una parte de los individuos. O sea, si yo tengo que definir una muestra en base a una población de donde proviene, eso es lo primero. Es decir, cuando yo digo muestra, estoy hablando, tengo que referirme a qué población, de qué población proviene esa muestra. Entonces, una muestra es un conjunto de individuos medidos, o sea, que se sometieron a una medición y que pertenecen a una población dada. Nosotros lo definimos como medir solamente cuando hacemos medición. Y cuando yo hablo de medición, de acá en adelante me voy a referir siempre a medición de variables, ¿sí? Cuando yo hago la medición solo a algunos de los individuos de una población. Cuando hago la medición a algunos de los individuos de la población, es cuando estamos hablando de una muestra. Cuando yo hago la medición a todos los individuos de una población, estamos hablando de censo, ¿sí? Entonces, ya con esa definición en mente, de que la muestra es cuando yo le hago mediciones de variables a algunos de los individuos de una población, ya puedo saber lo que yo mido en la muestra. O sea, yo a la muestra, lo que yo obtenga con los datos de la muestra, no se va a llamar parámetro, sino que se va a llamar estadístico. Es decir, el estadístico es la medición que yo hice sobre una muestra. Y lo que yo calculo con los datos de la muestra. Y por supuesto, el estadístico es el que yo voy a utilizar para describir a la muestra. Por ejemplo, yo, volviendo al ejemplo de la Selección Colombia, si yo tengo 3 jugadores y tengo sus estaturas y saco el promedio de sus estaturas, yo puedo usar ese promedio de esos 3 jugadores como estadístico para describir la muestra de jugadores. Yo puedo decir, esos 3 jugadores tienen una estatura promedio de 1,80 y ese es el estadístico que describe a la muestra. Es decir, juega el mismo papel que jugaban acá el parámetro y el parámetro y la variable. A la muestra yo le mido algo llamado estadístico y el estadístico yo lo utilizo para describir la muestra. Bueno, eso es lo importante de esas 6 definiciones. Recuerda qué es el individuo, qué es la variable, qué es población, qué es parámetro, qué es muestra y qué es estadístico. ¿Sí? Esto es como que lo más importante, lo puse acá aparte para que quedara claro. Ahora vamos a ver en diapositiva más adelante, pues, detalles de más de eso, pero quería que eso, por lo menos, si se lleva la luz y no volvemos a hablar hoy, que supieran eso por lo menos. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí vamos a pasar esto más rápido porque ya hemos hablado muchas cosas de esto. Ya vimos que los individuos en plural, o sea, un grupo de individuos, conforman algo llamado población. Y cuando esos individuos tienen una característica en común, pues estas características en común me van a permitir definir la población. ¿Sí? La población de los zapatos que tengo guardados en el closet mío. La población de libros que están en la biblioteca de la UDES. La población de intervenciones públicas que ha hecho el presidente durante los últimos 6 meses. ¿Sí? O sea, es cualquier cosa que tenga características en común. ¿Sí?
Y usualmente, pues para definirlas se utilizan criterios. ¿Quién, dónde y cuándo? ¿Sí? Se pueden utilizar. No tienen que ser necesariamente todas usadas, pero si yo uso los 3 criterios, voy a tener una población bien definida. Espero que eso se me fue. Específicamente lo que busco con estos criterios es que la población sea accesible. Ya vamos a hablar por qué es tan importante que las poblaciones, particularmente lo que vamos a llamar población de estudio, sean accesibles. Cuando yo hablo de quién, me refiero a quién mido, o sea, a quién específicamente estoy midiendo. O sea, a qué clase de individuos. ¿Dónde? Es porque, claro, esa clase de individuos puede ser diferente dependiendo de dónde haga la medición. Si acá en Colombia, en China, en donde sea, debajo del mar, en otro planeta. Tengo que saber dónde está ese individuo. ¿Y cuándo? Pues en qué momento del tiempo. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, las personas que sufran de migraña, yo tengo que ser, es diferente a las personas que sufren de migraña hace 50 años que las que sufren de migraña ahorita, que las que sufrirán de migraña dentro de 100 años. ¿Sí? Son personas diferentes. Entonces tengo que definir cuándo. Todo eso para que quede claro y que sea accesible. Ya vamos a explicar qué es esto de accesible más adelante. Esto ya lo pregunté en el quiz también. El individuo como objeto de medición realmente puede pertenecer a infinidad de poblaciones. Es decir, un individuo, por ejemplo, en este caso María, por poner un ejemplo, hace parte de la población de personas, de mujeres en edad fértil. Hace parte de la población de graduados de una especialización. Hace parte de los pobladores o residentes de la ciudad de Cali. Y hace parte también de la población de personas con tipo de sangre B. Es decir, un individuo puede pertenecer a cuantas poblaciones como sus características lo permiten. ¿Sí? Si María mide 1,50, pues María pertenece a la población de mujeres que mide 1,50. ¿Sí? A infinitas poblaciones, no solamente a una sola. Y de hecho, María pertenece a la población de las 4 poblaciones al tiempo. Es decir, imagínese una población de mujeres fértiles de Cali, tipo de sangre B, y que son graduadas de una especialización. Esa población existe y es la población a la que pertenece María y pertenecerán todas las mujeres que también sean mujeres fértiles, graduadas de especialización, que vivan en Cali con tipo de sangre B. ¿Sí? Recuerden que para que una población exista no tienen que ni siquiera saber que hayan individuos. Yo puedo pensar en la población de personas que se llaman Carlos Danielo, que viven en, no sé, Barrio Lazar, en Real de Minas, que viven en un 11º piso, y que están vestidos con pantalón rojo y camisa a cuadros. Yo sé que eso es poco probable que hayan personas, puede que no existan esa persona en este momento que tenga esas características, pero si hay varios o si hay muchos, no importa, la población se puede definir, ¿sí? Ya verificar que hayan individuos en ella es otra cosa, ¿sí? Y esto es lo que acabamos de hablar ahorita, que las poblaciones, pues los individuos conforman la población, a los individuos yo les hago la medición de las variables y con eso obtengo los datos. Los datos, cada dato describe al individuo, pero si yo agrupo los datos y los resumo en algo llamado medida de resumen, yo puedo llegar al parámetro que es lo que sí va a describir a la población. Es decir, si yo tengo personas y les mido la estatura, a esta persona mide 1,60. Esta otra persona mide 1,72. Entonces, cada uno de estos datos describe a cada persona. Pero si yo quiero que el conjunto de datos me describa al grupo, o sea, la población, pues tengo que resumirlos en, no sé, puede ser un promedio, puede ser un porcentaje, puede ser una desviación estándar, pueden ser las muchas medidas que vamos a ver en este curso, y todas esas medidas, pues, conforman parámetros que me van a servir para describir a la población. ¿Listo? Esa es la que sigue, sí. Bueno. Vamos a detenernos un poco al concepto de variables, sobre todo a estas 2 condiciones que son muy importantes para una variable. Ya quedamos en que la variable es lo que nosotros medimos, ¿sí? La variable es lo que nosotros medimos sobre el individuo. Este de acá es el individuo. Individuo.
Cuando hacemos una medición, lo que hacemos, digamos, en el fondo, es asignarle uno de los valores posibles de la variable a ese individuo. Por ejemplo, definimos como el conjunto de valores posibles, llamado en estadística espacio muestral. Ese término lo vamos a usar más adelante cuando hagamos probabilidad. Para una variable dada hay varios valores posibles, ¿sí? Que pueden ser números, pueden ser categorías, son valores diferentes. Puede ser, por ejemplo, los diferentes estados civiles que queramos definir de una persona, los diferentes géneros, los diferentes valores de peso de una persona, las diferentes notas, ¿sí? Dependiendo de la variable. Y lo que hacemos con la medición es asignarle a este individuo, pongámosle un nombre para que quede claro, pongámosle Pedro, asignarle a Pedro un valor. Entonces, la variable me va a decir, bueno, a esta persona, ¿qué valor le corresponde? Bueno, le corresponde el valor 2. Y ese es el dato para Pedro, ¿sí? ¿Qué características deben tener estas? Sí, la edad también, por ejemplo. Podemos tener acá diferentes edades que vamos a considerar. Por ejemplo, las edades desde el 0 hasta el 100. Entonces, todos los números desde el 0 al 100 serían valores posibles. Entonces, ¿qué características tiene que tener este conjunto de valores posibles? Ese conjunto debe seguir esta premisa. A cada individuo le debe corresponder algún valor y solo un valor. Es decir, no es posible que a este individuo yo le asigne dos valores. No es posible. Tampoco es posible que yo al individuo no le asigne ningún valor. O sea, tiene que haber, de los valores posibles, debo asignarle alguno y solamente uno. Eso es lo que se conoce como mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. Mutuamente excluyente es que si yo decidí asignarle el valor 2, ya los otros ya no los puedo asignar. Eso se llama mutuamente excluyentes. Y colectivamente exhaustivos es que alguno de los valores voy a asignar. No es posible que no le asigne algún valor. Si yo, por ejemplo, para la edad cometo el error de decir, bueno, mis valores posibles de la edad van a ser valores entre los 0 años y los 100 años. Y justo llega don Pedro y don Pedro su edad mide 103 años. Cuando yo le mida la variable a un Pedro, no voy a tener ningún valor posible que asignarle. Y eso va a ser un error del espacio de valores posibles. Es decir, la variable estaría mal definida, porque este señor no tiene una edad y no tiene un valor que asignársele. Es posible que esto lo pueda solucionar diciendo, bueno, es que si tienes, yo le voy a asignar 100 años o más, o sea, este valor aquellos señores que tengan más de 100 años. Ah, bueno, entonces con eso ya sé que el valor que le asigno a esa persona es el valor 100 años o más. Y ya tengo un valor posible. ¿Sí? Pero siempre tiene que haber un valor en el conjunto de valores posibles. Tiene que haber un valor para cada individuo y solamente uno. Bueno, eso es lo que tiene que ver con este espacio muestral. ¿Alguna pregunta de esto? Tengan en cuenta que este espacio muestral, ese espacio de valores posibles, es lo que define el tipo de variable. Ustedes no pueden definir qué tipo de variable es una variable hasta que no sepan el espacio de valores posibles. No lo van a poder saber. Por ejemplo, si yo le preguntara a una persona, vamos a colocar una pantalla blanca, que este ejemplo es un ejemplo particular de un quiz. Si yo le preguntara a una persona cuántos cigarrillos fuma al día, la pregunta parece totalmente cuantitativa, ¿cierto? ¿Cuántos? Es decir, me va a decir 1, 2, 3, 4. Pero yo tengo que saber qué valores posibles yo considero para la variable. Si mis respuestas son de 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 8, estas respuestas son categorías. Por lo tanto, la variable va a ser una variable cualitativa discreta. Cualitativa discreta que estoy escribiendo. Cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal. Ordinal.
Si los valores posibles, en cambio, son no, los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así es al infinito, o sea, los números enteros, ya sé que esta variable es cuantitativa, porque ya me está diciendo la cantidad, no son rangos, sino la cantidad precisa, discreta. Discreta porque no tenemos precisión completa, es decir, cuando una persona fuma 2 cigarrillos, yo sé que a esta medición no le falta decimales, fuma 2 cigarrillos, punto, ¿sí? Y no, en cambio yo quiero preguntar la variable de esta manera, yo quiero preguntar, fuma 0 cigarrillos, 1 cigarrillo, 2 cigarrillos, 3 cigarrillos, 4 o más. Entonces ustedes dirán, bueno, si la persona me responde 0, es una cantidad. Me está respondiendo 0 cigarrillos. Si me responde 1, es una cantidad. Si me responde 2, es una cantidad. Si me responde 3, es una cantidad. Hasta aquí, la variable es igual que acá, cuantitativa discreta. Pero cuando pasamos a decir 4 o más, esto ya no es una cantidad, por mucho que parezca. Ya esto es una cualidad, porque es un rango. Cuando una persona me responda esa opción y me diga que fuma más de 4 o más, ya no tengo ni idea cuánto fuma. Yo no sé si fuma 4 o fuma 50 o fuma 300, no tengo ni idea. Solo sé que fuma 4 o más. Esto ya es una cualidad, no es una cantidad. Y como esta variable tendría una cualidad, ya automáticamente se convierte en cualitativa. Perdón. Cualitativa, pero sí mantiene orden, porque esta cualidad, yo sé que los que estén en esta categoría fuman más que los otros, entonces yo ya sé que es ordinal, ¿sí? Si yo tuviera la duda de, por ejemplo, si en vez de esa categoría, o alguien agregara, por ejemplo, la categoría, no quiero responder, ¿sí? No quiero, o no sé, o sea, no quiero responder, digamos, no sé. Los que me respondan acá, en esta opción, pues yo no voy a saber si fuman menos que los de 2, o fuman más que los de 2, o fuman 0, no sé cuánto fuman, porque la persona dijo no sé. No sabe cuánto fuman, no quiere decir cuánto fuman. Si hay una categoría que no mantiene el orden, la variable deja de ser ordinal y se convierte en nominal. Para que una variable sea ordinal, todas las categorías deben permitir un orden. Y una opción de respuesta que me diga no sé, automáticamente arruina el orden. Porque ya no puedo saber si fuman más o fuman menos que estos de acá. Tenemos esto así, eso. Sí, eso es como Entonces, por eso es importante analizar siempre el espacio de valores posibles de una variable. Eso ya lo hablamos anteriormente. Era, pues, que una variable, pues, digamos, hace parte de dos definiciones. El qué quiero medir, que es la definición conceptual, y el cómo lo voy a medir, que es la definición operativa. La definición operativa es la que me va a permitir registrar el dato, porque es lo que el método que yo estoy usando para medir lo que quiero medir. Pero es la definición conceptual la que me va a dar la interpretación de lo que yo quería medir. Si yo quiero medir, por ejemplo, yo quiero saber si una camisa está sucia oliéndola, pongamos un ejemplo así. Pues si yo creo que eso es yo tomo una camisa, la olfateo y me huele a limpio, yo digo hasta limpia. Ahora usted va a venir su mamá a decirle, no, eso está mal, la camisa está sucia. ¿Sí? Entonces puede que su interpretación no corresponda con la realidad, porque usted cree que sí, pero realmente no. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama validez. Y aquí entra en el concepto de exactitud, que es tan conflictivo. Exactitud en medición de variables se refiere a la validez de la medición. También se podría decir como la certeza. ¿Qué tan certeza es la medición? Cuando yo digo que yo tengo una variable, volviendo al ejemplo de la camisa, en el que yo estoy basándome en el olor de la camisa para definir si está limpia o no,
y alguien me dice que eso no es una forma válida de medir, es que está diciendo que la medición no es exacta. O sea, el hecho de que yo tenga una camisa que huele bien, esto no es exactamente lo mismo a decir que la camisa está limpia. ¿Sí? Entonces, esto es la inexactitud, el pensar que una cosa sí equivale a la otra. Entonces, a eso es el concepto de exactitud, también llamado validez de la medición o certeza de la medición. ¿Sí? Yo le había dado el ejemplo a ustedes de la diferencia entre exactitud y precisión basados en una historia, pero ya que vemos precisión les cuento. Bueno, antes de pasar a hablar de precisión, hay que hablar de los tipos de variables. Entonces, recuerden que los tipos de variables son dos grandes grupos. Variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Alguien podría decir que una variable no es la variable lo que es quali y quanti, sino son los datos. Eso también existe. Alguien puede decir los datos son los que son cualitativos o cuantitativos, pero pues el concepto de variable de datos es prácticamente uno depende del otro. Recuerden que los datos son los valores medidos de la variable para cada individuo. Entonces, pues, una variable cualitativa, pues siempre me va a dar datos cualitativos. Una variable cuantitativa, pues me va a dar datos cuantitativos. Lo que pasa es que yo tengo la variable misma puede ser de diferentes tipos. O sea, solamente con saber el nombre de la variable, ustedes no pueden saber qué tipo de variable es. El peso, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero establecer el peso como peso, por ejemplo, en boxeo, peso pluma, peso ligero, peso pesado, ¿sí? Y esas son categorías. Si yo defino los pesos así, por decir algo, estos son categorías. Por lo tanto, la variable sería, el peso sería cualitativa. En cambio, si yo digo el peso en kilos redondeados, yo quiero decir, no sé, 67 kilos, 52 kilos, pero kilos completos, pues sería discreta. Si yo quiero hablar del peso como variable en física, pues sería continuo, porque ya el concepto del peso, pues involucra un número continuo, un número continuo de decimales. ¿Sí? Eso depende de cómo especifique realmente la variable peso. Por eso, les repito, siempre tienen que ver el espacio muestral de posibilidades. ¿Cómo se define la variable? La variable suele estar definida por su espacio de valores posibles, o sea, por su espacio muestral. ¿Sí? Y bueno, aquí ya mencioné que las variables cuantitativas se dividen en dos, discretas o continuas, y la diferencia entre las dos, más importante, es que las variables discretas están expresadas con un número finito de decimales. Es decir, los decimales no son infinitos. En cambio, en las continuas tienen cifras decimales infinitas. Coloquemos cifras decimales infinitas en su definición. En cambio, las discretas no tienen cifras decimales infinitas. Y en la mayoría de situaciones ni siquiera tienen cifras decimales. La mayoría de variables discretas son conteos. ¿Cuántos libros tiene usted en su casa? ¿Sí? ¿Cuántas veces come usted al día? ¿Cuántas veces va al baño usted al día? ¿Cuántos vasos de agua toma al día? ¿Sí? ¿Cuántos buses toma usted para llegar al trabajo? Todo lo que sean conteos suelen asociarse a variables discretas. En cambio, las que son mediciones físicas usualmente son continuas. Pesos, estaturas, mediciones que requieran distancias, usualmente van a ser continuas porque las mediciones físicas usualmente tienen precisión infinita. O sea, tienen infinitos decimales. Y aquí viene el concepto, cuando entramos a discutir el concepto de precisión. ¿Qué es precisión? Entonces, eso ya lo hablamos anteriormente. Una variable, la medimos, obtenemos el dato, ¿sí? ¿Qué no entendiste, Yamin? Vamos a aclararlo con este ejemplo para que te quede más claro, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero medir una variable,
discreta, voy a colocar una variable discreta acá, y yo te pregunto, Yasmín, ¿tú cuántas mascotas has tenido en tu vida? 3 mascotas. Ella, el valor fijo que ella me quiere responder es 3, ¿sí? Y el dato que me está dando es 3, ¿sí? Ella no está, digamos que en esta medición que acabo de hacer, que le pregunté cuántas mascotas tiene, no me está dando, la respuesta corresponde totalmente al valor que realmente quería medir. O sea, era 3. No hay ningún tipo de... ¿Cuándo podría ella faltar? Que no se acordara, que ella tuviera, que ella me dijera, no, no me acuerdo, y que le pregunte mañana y me diga, no, como que eran 4, o como que eran 2, o como que eran 5, ¿sí? Que sea variable la respuesta. Pero si, suponiendo que ya está segura que son 3, a esto no le faltan decimales. Es decir, las variables discretas tienen precisión absoluta. Tienen precisión matemática completa, ¿sí? Tienen total precisión matemática. Tiene 3 y ahí no hay decimales que falten. O sea, no es que ya haya tenido 3,1 y lo hayamos redondeado a 3, no. Ella tuvo 3 mascotas y punto, ¿sí? Eso es muy diferente a las variables continuas, en las que ahí sí hay problemas de precisión siempre. Ya hicimos el ejemplo anteriormente de, por ejemplo, la edad o el peso. Pero hagámoslo, por ejemplo, con la estatura. ¿Cuánto es su estatura, Yasmin, por ejemplo? Entonces, ella me está dando el dato 1,65, ¿sí? Supongamos que metros. El valor fijo de la variable, es el valor verdadero, no lo conocemos, pero sabemos que la estatura de ella debe rondar entre 1,645 y 1,654. Espera que puse un 65,4, ¿sí? Es decir, cuando la midieron a ella, cuando la han medido, están redondeando en algún número entre este rango de valores. Y pues como no pueden medirlo con más precisión, pues lo redondean a 1,65. Lo redondean. Este dato realmente es un dato redondeado que debería representar más valores. Entonces, esta variabilidad que tenemos entre no saber si es esto o no saber si es esto, es esta variabilidad que estamos hablando acá. Ahora, si le agregamos que, por ejemplo, cuando medimos, digamos que a veces la mide un médico, a veces la mide la mamá, a veces se mide ella misma, que ella tiene un metro en la pared y se trata de medir ella misma, ¿sí? Y todos los observadores pueden medir diferente, porque a veces alguien ve un poquito diferente y dice, no, usted mide realmente 1,63. O otros días le habrán dicho que ella mide 1,66, ¿sí? O la cédula puede que diga otra cosa, ¿cierto? Es decir, ¿cuántos de nosotros no tenemos hasta duda de la estatura real que tenemos? Y eso que la estatura realmente, como variable biológica, no varía tanto. O sea, la estatura, uno se encoge a través del día unos cuantos milímetros, realmente, por la deshidratación de los discos intervertebrales, ¿sí? Pero eso es muy poco, es mínimo, es algo que es apenas medible y no se alcanza a medir con la estatura realmente. Pero aún así, muchos tenemos estaturas diferentes dependiendo de quién nos mida. Es decir, hay una variabilidad también. Es decir, la estatura tiene falta de precisión por muchas razones. Porque a veces la miden y da diferente, porque hay variabilidad en la medición, y también porque faltan decimales, porque realmente a esta estatura le faltan muchos decimales, que no somos capaces de medir fácilmente. Pues no creo que nadie lo haya medido con un micrómetro, por ejemplo. Entonces las variables continuas como la edad siempre tienen imprecisión matemática. Siempre son imprecisas. Siempre tienen imprecisión matemática, porque siempre les va a faltar decimales por medir. Entonces, las variables discretas tienen absoluta precisión matemática. Nunca les falta decimales por medir. Las variables continuas siempre son imprecisas porque siempre les va a faltar decimales por medir. Sí, esa es la diferencia entre discretas y continuas.
¿Sí? No sé si quedó claro o hay alguna duda todavía por ahí. La edad tendrá imprecisión, claro, porque la edad, como es un concepto continuo, van a faltar siempre cosas por medir. Pero cuando yo digo el concepto de edad, dependiendo de cómo lo defina, si yo defino edad como el tiempo que ha transcurrido desde que tú naces hasta ahorita, el tiempo es continuo, por lo tanto el tiempo se compone de años, meses, días, horas, minutos, segundos y milésimas de segundo y así, es continua. Pero si yo defino la edad como cumpleaños vividos, por ejemplo, o sea, cuántos años cumplidos has tenido, ese concepto es muy diferente al otro, porque ahí sí ya tiene precisión absoluta. Yo he cumplido, por ejemplo, digamos 30 años. He transcurrido 30 cumpleaños. Y a ese número 30 no le faltan decimales, porque efectivamente son 30, o son 24, o son 17, los que sean, ¿sí? Si ya tomamos el concepto como algo continuo, pues ahí sí va a ser impreciso. Depende mucho de la definición conceptual que yo ponga de la variable. Entonces las variables como estatura, peso, edad, definidas como se definen conceptualmente, son continuas, a menos de que yo en la definición involucre que solamente son valores enteros. ¿Sí? Es como la forma de darse cuenta. Entonces yo les preguntara en un quiz, por ejemplo, edad medida en años cumplidos, ¿qué tipo de variable es? Pues es una variable discreta. Si fuera la estatura medida en centímetros enteros, pues es una variable discreta. Pero si yo digo estatura como la distancia desde el suelo hasta la coronilla de una persona de pie, distancia es un concepto continuo, por lo tanto, pues tiene todos sus decimales y será continuo. ¿Sí? Bueno. Normal que no abordamos la discusión de si el dinero es continuo o discreto, porque esa es una discusión que es complicada. Realmente el dinero es una variable discreta, pero pues eso depende también cómo se define. Bueno, ahora llegamos a las escalas de medición, ¿sí? Las escalas de medición son estas 4 acá, las que se toman convencionalmente. Realmente hay más escalas de medición. Eso es una mentira pensar que solamente existen 4. Lo que pasa es que en la estadística vamos a conceptuar solamente 4, que son las fundamentales y que nos sirven para casi todo. Las otras se usan en física o en otras disciplinas más que detallan más aspectos específicos de la medición, pero acá solamente con 4 nos basta. Estas dos escalas son exclusivas para variables cualitativas. Es decir, con saber que es cualitativa, ya no puede ser ni de intervalo ni de razón, automáticamente. Y ya con saber que es cuantitativa, sin importar si sea discreta o continua, no importa, con saber que es cuanti, ya sé que es o de intervalo o de razón. Con eso aprovecho para decirles que hay variables discretas, tanto de intervalo como de razón, como continuas también de intervalo y de razón. Es decir, lo de intervalo y razón no tiene nada que ver con discreto y continuo. Puede ser cualquiera de las dos. Bueno, ¿qué es eso de variable nominal y ordinal? Como vimos anteriormente, las categorías, porque las variables cualitativas tienen categorías, sí, depende de las categorías, o sea, de los valores posibles de la variable. Tienen que ser todas las categorías ordenadas para que sea una variable sea ordinal. Es decir, las categorías de una variable tienen que tener todas un orden y ser por lo menos 3. O sea, por lo menos 3 o más categorías y que todas tengan un orden. Todas tengan un orden claro que permita ordenar a los individuos de menor a mayor. Hay que recordar que esto de que tengan un orden se refiere en respecto a la variable que estamos midiendo, ¿no? Si estamos, por ejemplo, la variable profesión, está, por ejemplo, el albañil, el ingeniero, el vigilante, ¿sí? Alguien podrá decir, no, pero yo puedo organizar las profesiones por cuánto estudio requirieron para llegar a ejercerse, o por el salario que devengan, o por qué más puedo, por las horas que trabajan a la semana, ¿sí? O por el riesgo de accidentes que tiene cada profesión. Sí, las profesiones se pueden ordenar, pero no hay una profesión más profesión que otras. O sea, las profesiones en sí mismas no tienen una jerarquía, un orden claro, como profesión misma. Sí, si yo defino
otra variable que se refiera directamente al salario de las profesiones o al riesgo laboral de las profesiones o a las horas de trabajo semanales de las profesiones, eso es otra variable. Pero si yo digo la variable profesión y tengo las diferentes categorías, la profesión es nominal, porque pues las profesiones no se pueden organizar como una profesión más que profesión que otra. Sí, son profesiones. Eso a diferencia de si yo dijera, por ejemplo, usted es empleado de medio tiempo, tiempo completo, o que trabaja horas extras. Pues claro, el que trabaja horas extras trabaja más horas que el que trabaja a tiempo completo, y el tiempo completo trabaja más horas que el que trabaja en medio tiempo, y así. Entonces, ahí sí habría un orden. Recuerden, tiene que haber por lo menos tres, es decir, todas las variables que tengan solamente dos categorías, así tengan un orden, automáticamente son nominales. Así como cualquier variable que tenga categorías que no respeten el orden. Y aquí cabe anunciar una cosa. Todas las variables que tengan la categoría otro, ustedes saben que en las encuestas casi siempre ponen listado de cosas, opciones, tal, y al final ponen la casilla otro, para asegurarse que siempre haya una respuesta. Pues cuando usted pone esa respuesta otro, automáticamente convierte la variable en nominal. Así haya sido ordinal. ¿Por qué? Porque el otro, usted rompe el orden. Siempre cuando se pone una categoría que diga otro, pues usted no sabe dónde organizar a esas personas. Si son menos o son más que las otras. Entonces, las variables que tengan la categoría otro, automáticamente son nominales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la diferencia entre nominal y ordinal? ¿No? Si están cansados, si descansadas, me avisan. Igual yo voy a seguir grabando la tutoría, así se retira, no se preocupen. Y yo la comparto por YouTube igual, ¿vale? Ah, listo, igual me avisan. Bueno. Ahora vamos a hablar de, esto es un poco más complicado, las variables cuantitativas. Sí, ya vimos que es algo discreto, es algo continuo. Para motivos de quizzes y parcial y todo lo que hagamos, casi siempre cuando yo hable de discretas va a ser claro que son conteos, ¿sí? Porque no voy a entrar con, digamos, a debates a saber si algo es discreto o continuo. Siempre que algo sea conteo, va a ser discreto y punto, ¿sí? Ah, bueno, Lady, gracias. En cambio, cuando algo es una medición física, a menos de que yo diga claramente que es un conteo, o sea, que es algo redondeado solamente enteros, va a ser continuo, ¿sí? Eso creo que ya lo discutimos ahorita. Ahora vamos a ver la diferencia entre una escala de intervalo y de razón. Lo primero que quiero aclarar y volver a insistir es que las variables que tienen intervalos, como los intervalos del histograma, ¿sí? Que tienen rangos, estas variables no son de intervalo. Esto no se refiere a variables de intervalo. Estos intervalos no son. De hecho, esas variables, o sea, las clases de una tabla de frecuencias, son una variable ordinal, no de intervalo. Eso lo vamos a, cuando repasemos la tabla de frecuencia, vamos a hablar de lo mismo otra vez. La variable de intervalo se refiere a la ausencia de cero real. Es decir, aquellas variables cuyo origen, cuando hablamos de origen nos referimos al cero, al valor cero, es arbitrario. Y nosotros vimos los ejemplos de la temperatura en grados centígrados o grados Fahrenheit, las fechas, las horas, ¿sí? Y los años, por ejemplo, todo eso son sistemas arbitrarios. Que el año cero, la hora cero, el mes cero, el día cero, la temperatura 0 grados, todo eso es arbitrario. Podríamos moverlo perfectamente, ¿sí? Entonces, todo eso es, le damos en escala de intervalo. Vuelvo y le insisto, para temas de nosotros, solamente voy a poner ejemplos así. Podría ponerle ejemplos más rebuscados de una variable de intervalo que parezca de razón, pero no creo, no lo haré. Las variables que son de razón, pues son todas las demás, todas las que tienen realmente un origen real. Es decir, esto en español significa que el cero sí representa la ausencia de lo que estoy midiendo, ausencia de la característica que estamos midiendo.
Es decir, si alguien tiene 0 pesos, es que no tiene plata. Si un libro mide 0 centímetros, pues es que no tiene medición, no tiene distancia. Si algo pesa 0 kilos, que no tiene peso, ¿sí? Es la ausencia, la característica es el 0. Por lo tanto, el 0 no se puede mover porque existe. O sea, yo no puedo decidir que cuando alguien pese 0 kilos es que realmente pesa 20 kilos. No. O sea, cuando es 0 es porque es 0. Y no hay forma de justificar o mover el 0. Entonces, esa es la diferencia entre escala de intervalo y escala de razón. ¿Cómo podríamos dar un ejemplo de discreta y continua en la escala de intervalo? Por ejemplo, si yo tengo la fecha, los días del mes, por ejemplo, hoy es 26 de septiembre. Ese 26 es discreto, porque hoy es 26 de septiembre. Ese 26 no le faltan decimales. O sea, es de intervalo y es discreto. Y en cambio, la temperatura es de intervalo y es continua, porque tiene decimales. ¿Sí? Eso lo había pensado para un examen más adelante. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de la diferencia entre intervalo y razón? ¿O estaban ya más o menos claras? Listo. Entonces, sigamos. Mira, aquí estaban las explicaciones de cada una. Bueno, pero eso me sirve para una cosa importante. Entonces, la escala nominal no me permite ordenar los individuos. O sea, cualquier operación matemática que yo les diga a ustedes que requiera ordenar, no la voy a poder hacer si la variable está en escala nominal. No la voy a poder hacer. Porque la escala nominal solo clasifica, discrimina los tal, ¿sí? Solo nomina, por eso se llama nominal, porque solo nombra, nomina. En cambio, la escala ordinal permite ordenar, porque todas las categorías tienen un orden y tiene por lo menos 3 categorías. Entonces, esta me permite ordenar a todos los individuos, que es el objetivo de estas variables, de menor a mayor. Más adelante vamos a ver que procedimientos como hallar la mediana o los cuantiles, no hemos visto todavía eso, pero lo vamos a ver más adelante, esos procedimientos requieren ordenar. Por lo tanto, se van a poder aplicar en variables con escala ordinal. ¿Qué no se puede hacer con estas escalas? No se puede ni sumar ni multiplicar. No se puede sumar porque estas mediciones no tienen distancia. Así se llama la propiedad que no tienen, estas escalas, no tienen distancia. El ejemplo más claro, para que lo vean, son los estratos socioeconómicos. Yo tengo estrato 1, estrato 2, vamos a colocar acá, estrato 3, estrato 4, estrato 5, estrato 6. Esta es la variable estrato socioeconómico. De paso, aprovecho para recordarles que el estrato socioeconómico, como se suele medir actualmente, digamos por el gobierno, por el municipio, es una variable que se define sobre qué individuo. ¿Sobre qué individuo creen que se define esta variable? Cuando yo digo estrato 3, ¿a qué individuo estoy midiendo? Opinen tranquilos, su opinión no queda grabada en el video, no se preocupen. Bueno, entonces el estrato socioeconómico realmente es una variable que está definida no sobre el individuo, sino sobre las propiedades, sobre los terrenos. ¿Sí? Ajá, depende del sector en donde viva, pero donde viva la casa. ¿Sí? O sea, la casa está sobre un terreno y es el terreno el que justifica que la casa sea estrato 2, por ejemplo, o sea estrato 4, no el individuo. En los individuos no tenemos estratos, lo que tenemos estratos son las casas. Una persona rica, millonaria, o sea, de las más ricas del país, puede tener 7.000 casas de estrato 1, ¿sí? Y puede vivir en una casa de esas perfectamente, ¿por qué no?
Y una persona muy pobre puede tener una propiedad de estrato 6. Sí, eso puede suceder. Entonces una cosa no tiene que ir con la otra. El estrato es una variable definida sobre la casa, que a veces se mide a los individuos y pues digamos que se asocia a decir, bueno, el estrato es como en la casa donde vive, pues dependiendo de qué casa viva, pues es su estrato, pero pues no es lo mismo. El salario sí el salario sí sería una variable definida sobre las personas, ¿sí? Porque la persona a la que venga el salario. Cuando yo digo, por ejemplo, ingreso familiar de un hogar, pues el hogar es el conjunto de habitantes de una casa que componen un núcleo familiar, por ejemplo. Entonces, ese hogar tiene un ingreso familiar. Ahí sí ya es la variable ingreso, pues se define al hogar, no a la persona. Salario sería a la persona y estrato, pues a la vivienda a la finca raíz, mejor dicho, a la propiedad. Bueno, habiendo aclarado eso un poco, la variable estrato tiene otra peculiaridad. Es una variable que tiene números, pero estos números podemos reconocer que no son cantidades, es una variable ordinal. ¿Por qué? Para reconocer eso, tenemos que ver que las distancias que hacen, imagínense una casa de estrato 1, imagínense una casa de estrato 2, una estrato 3, una estrato 4, una estrato 5 y una estrato 6. Imaginen las casas. Los requisitos que se tienen para definir un estrato pues están definidos por el plan de ordenamiento territorial de cada municipio, ¿sí? Ellos tienen una serie de requisitos que si un conjunto de casas cumple esos requisitos, pues se dictamina que ese conjunto de casas es de un estrato dado. Pero son requisitos. O sea, que una casa cualifique como estrato 3 es porque cumple unos requisitos que la llevan a considerar estrato 3. No porque tenga 3 algo, no es porque tenga 3 puertas o porque tenga 3 metros o porque tenga, no sé, 3 que quepan 3 algo. No, ese 3 no significa absolutamente nada, ni que valga 300 millones. No es algo preciso. O sea, ese 3 es simplemente algo que nos dice a nosotros que tiene unas condiciones socioeconómicas mejores que las propiedades estrato 2 y peores que las estrato 4. O sea, nos permite ordenar, no sumar, no es una cantidad real. No tiene sentido pensar que si yo tomo una casa de estrato 2 y le sumo las características de una casa de estrato 3, me van a dar igual que las características de una casa de estrato 5. Eso no tiene sentido. O sea, yo no puedo sumar esos valores. Y si no se pueden sumar, pues no son cantidades, no tienen distancia. O sea, estas distancias entre las características no representan, no son lo mismo. Las diferencias socioeconómicas de una casa de estrato 1 a una estrato 2 no son las mismas que las que hay entre una 2 y una 3, ni las mismas que las que hay entre una 3 y una 4, y una 4 y una 5, y una 5 y una 6. Pónganse a pensar en costo. ¿Ustedes cuánto plata les costaría a ustedes hacer que un barrio estrato 1 pase a ser estrato 2? Y esa plata invertida va a ser muy diferente a la plata invertida para convertir un estrato 5 de estrato 6. O sea, son magnitudes totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, aquí no hay parámetros de distancia. Por lo tanto, son una variable cualitativa que permite ordenar, por lo tanto es escala ordinal. ¿Sí? Porque no puedo sumar, esa suma no tiene sentido. Mucho menos voy a poder multiplicar. Yo no puedo decir que una casa estrato 4 es el doble algo, es el doble estrato que una casa estrato 2. No tiene sentido hablar, menos tiene sentido hablar de doble o triple, ¿sí? ¿Vale? ¿Preguntas con respecto a esto del estrato? Eso a diferencia de las variables de intervalo y razón. Las variables que son de intervalo y razón sí son cuantitativas, escala de intervalo y escala de razón, tienen la cualidad de distancia. Por lo tanto, se pueden sumar, permiten la suma. Cuando yo digo permiten la suma es porque ya puedo, por ejemplo, sumar 10 grados centígrados más 15 grados centígrados y yo sé que eso es 25 grados centígrados y eso es verdad. Yo puedo sumar, si son las 2 de la tarde, yo puedo sumarle 4
y eso me da 6 horas, ¿sí? O sea, yo puedo sumar. No, justamente no, Yasmin. La escala nominal y ordinal no se pueden sumar ni multiplicar, ¿sí? La escala nominal solo puede, no permite hacer nada de eso. La escala ordinal permite ordenar. Ahorita repasamos las 4 para que sepan qué se puede hacer en cada escala, ¿vale? Bueno, la escala de intervalo no permite multiplicar. No permite multiplicar. Eso ya lo hablamos en el ejemplo del pollo. Creo que hicimos el ejemplo de que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 40 grados centígrados, yo no puedo decir que esto es el doble de 20 grados centígrados. Y no lo puedo decir porque la escala, cuando yo lo transformo en otra escala de medición, por ejemplo en grados Fahrenheit, este concepto de doble se pierde. Y eso ocurre porque el cero es arbitrario. Como no tiene origen real, el cero es arbitrario, por lo tanto, no tiene sentido hablar de concepto de doble. No tiene sentido hablar de concepto de doble. En cambio, o sea, de doble o de mitad, en general no puedo hablar de ninguna proporción. Por eso aquí no dice que permita la multiplicación. Las variables en escala de intervalo no se pueden multiplicar. En cambio, las variables en escala de razón sí se pueden multiplicar. Entonces, cuando yo les diga a ustedes una operación matemática que requiera multiplicar los datos entre sí, ustedes saben que no se va a poder hacer si la escala está en intervalo y sí se va a poder hacer si la escala está en escala, si la variable está en escala de razón. Esa es la diferencia. Bueno, ya paso a este ejemplo. Quería decirles el resumen que le prometía a Yasmin en pantalla negra. Entonces, la variable puede ser nominal, ordinal, de intervalo, también llama intervalar, pero la palabra no me gusta, entonces colocamos intervalo, y de razón. Entonces, ¿qué permite cada escala de esas? La escala de razón permite todo. Permite ordenar, permite sumar y permite hacer producto, o sea, hacer multiplicaciones. La escala de intervalo solo permite ordenar y sumar. Ya no permite multiplicar. La escala ordinal solo permite ordenar. Y la escala nominal no permite nada. ¿Sí? O sea, no permite nada de estas operaciones. Entonces, por ejemplo, la moda, que es una variable, una medida que ya vimos, se puede aplicar en escala nominal, porque no requiere ordenar. Para determinar la moda, solo necesito contar. Y pues todas permiten contar. Entonces yo, por ejemplo, la moda la podría aplicar en escala nominal perfectamente y en todas. La moda la puedo calcular para cualquier escala, por ejemplo. En cambio, la mediana, que es un concepto que vamos a ver en el siguiente tema, se puede hacer en todas las que se pueda ordenar. O sea, no se podría hacer en escala nominal. Se podría hacer en las siguientes. Los promedios que requieren sumar, los promedios, el promedio normal, se puede sacar en escala de intervalo de razón. No se puede sacar promedios de variable en escala ordinal, porque el promedio, como ustedes recordarán, requiere sumar los datos. Y existe un tipo de promedio especial que se usa, también se usa especialmente en finanzas incluso, que es la media geométrica, ¿sí? Que la vamos a ver después. Esa media geométrica requiere multiplicar los datos. Solamente se puede aplicar en variables en escala de razón. ¿Sí? Ese es como el orden de estas características. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Profe, o sea que en la intervalo que es solo ordenar y sumar, puede ser el ejemplo como el que vimos de las galletas, que solo era como ordenarlas si eran, digamos, de chocolate o de vainilla y luego sumarlas, dependiendo del orden. Ah, bueno, entonces, ten en cuenta que cuando hablamos de ordenar y sumar, digamos que cuando decimos ordenar,
digamos que cuando tú dices que separar por color de galleta o por sabor o por forma, estamos no ordenando, estamos simplemente agrupando. No tenemos un orden. No sabemos si la galleta de chocolate es más que la de vainilla, ni las de forma de estrella son más que las de forma de carita. No estamos ordenando. Cuando digo la palabra ordenar se refiere a que hay unas que son menos y otras que son más. ¿Sí? Claramente menos y claramente más. Que yo dijera, no, pues, ¿cuáles son más ricas? Pues son más ricas las de chocolate. O yo las ordenara según el dulce. No, las menos dulces, las más o menos dulces y las más dulces. Eso es ordenar. Cuando yo separo los grupos, eso no se llama ordenar, eso se llama separar o agrupar. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos en ese momento fue solamente agrupar, que es lo que... De hecho, las dos variables de ese ejemplo eran las dos nominales. Tanto el sabor de la galleta como la forma de la galleta eran nominales. Ejemplo intervalo es lo que hemos dicho hasta ahora, la temperatura, las fechas, ¿sí? En que yo con la temperatura yo puedo ordenar. Yo sé que 20 grados, yo puedo saber que una ciudad de 40 grados centígrados es más caliente que una ciudad de 20 grados centígrados. Eso lo sabemos, ¿cierto? O sea, yo puedo ordenar las ciudades por temperatura. Una ciudad de 10 grados es más fría que una de 20 y una de 20 es más fría que una de 40. Entonces se puede ordenar. Y sumar, porque yo sé que si yo sumo, o sea, si yo sumo la temperatura, yo puedo llegar a la temperatura de otra ciudad. O sea, esos valores se podrían sumar perfectamente. Entonces se pueden sumar. Lo que no puedo es multiplicar. Pero como la temperatura es de intervalo, pues yo sé que se puede ordenar y sumar. Ah, ya, profe. O sea que en nominar las galletas porque solo como tal son cualitativo. Ajá, solamente estoy Ah, nombrándolas, separándolas por grupos, pero no estoy ordenándolas realmente. Ujú. Bueno, vamos a ver profe, y este. en la Dígame. tabla, en la que dice, en la que tenemos que hacerlo de ordenar los gastos personales, eso sí sería intervalo. Tampoco porque no estamos, cuando les dije que ordenaran de menor a mayor era para que les quedara más fácil, pero realmente no es necesario ordenarlo. Yo puedo comenzar a contar y saber cuántos están en cada rango. Ahorita llegamos a ese punto, tranquilo, ¿listo? Ahorita que llegamos a la tabla, les digo qué es cada cosa. Bueno, este pequeño ejemplo lo puse acá para, vamos a aclarar, poner un ejemplo de una variable. Esto que está acá es lo que llaman una escala. En todas las disciplinas se usan escalas para un montón de cosas. Estas escalas, yo sé que se parecen mucho a las escalas que ustedes habrán respondido a veces, que le hacen como una serie de preguntas, las puntúan y según ese puntaje lo suman y les dan un puntaje, ¿sí? Y entre más puntos, pues más algo. En esta escala, entre más puntos usted responda, más deprimida está usted. Entonces, por ejemplo, si usted responde la primera pregunta, ¿se siente triste o decaído? Nunca, uno, a veces dos, muchas veces tres y siempre cuatro. Entonces, si yo respondo, por ejemplo, muchas veces, ya llevo en la suma tres. La siguiente, ¿ha tenido ganas de llorar? Respondo que a veces. Entonces, ya 3 más 2 5. Y así voy sumando cada respuesta. Ojo que esto de acá no son datos. Yo estoy midiendo una variable. Aquí estoy hablando de variable. No confundan eso con medida de resumen ni nada. Estamos en proceso de medición de una variable, ¿sí? Este valor, digamos que yo hago todas esas preguntas a alguien y me da el siguiente dato, me da como respuesta un valor de 14. Y otra persona me da un valor de 16, ¿sí? Estos números de esta variable así construida es una variable cualitativa ordinal. Porque yo puedo ordenar. Si una persona saca un puntaje de 16 y otra persona saca un puntaje de 20, yo sé que la que sacó puntaje de 20 está más deprimida que la que sacó 16, ¿cierto? Entonces yo puedo ordenar. Como puedo ordenar, yo sé que la variable por lo menos es ordinal.
Para saber si se pueden sumar, tendría que medir ciertas características que me permitan saber. Por ejemplo, si yo tomara otra persona que tiene una depresión y tiene un puntaje de 24, yo sé que el que tiene 24 está más deprimido que el que tiene 20. O sea, pues sigo pudiendo ordenar, puedo ordenar a sujetos. Pero el problema para saber si una variable es cuantitativa o no. En este caso, si es cualitativa, no aplica el concepto de discreta, la ID. Si es cualitativa, solamente estoy hablando cualitativa, ordinal y ya, ¿sí? Pero si yo considero que la depresión que tiene una persona de 16, la diferencia, o sea, imagínense una persona, pongámosle nombres, esta se llama Julia, esta se llama Daniela y este se llama Pedro otra vez. Si yo considero que Daniel está más deprimido que Julia, digamos que digamos que esta distancia que está entre 16 y 20 es la distancia de qué tan deprimido está Daniel por encima de lo que está deprimida Julia. ¿Sí? Daniel está deprimido 4 unidades más que Julia. Yo sé que está deprimido 4 puntos y yo veo a Daniel está más deprimido que Julia. Pero yo tengo que asumir entonces que esta distancia en depresión que tienen Julia y Daniel es la misma que la que existe entre Daniel y Pedro, que también es de 4. Es decir, que la depresión de Julia, la distancia que le falta a Julia para llegar a estar tan deprimida como Daniel, es la misma que la que tiene Daniel para estar tan deprimido como Pedro. Es decir, que esas distancias se mantengan. Si yo de verdad concluyo que las distancias se mantienen, yo digo que la variable entonces realmente no es cualitativa, sino que se puede comportar como una variable cuantitativa, en este caso, cuantitativa de intervalo. Y por supuesto discreta, porque no tiene decimales. ¿Sí? Pero para poder decir esto, debo suponer, y esto es muy importante, debo suponer que la variable, tengo que suponer que las distancias se mantienen, que las distancias numéricas se mantienen, ¿sí? Se mantienen. Esa, ya aquí ya me fui un poco más lejos con el tema, pero para que sepan esto, ¿sí? La diferencia entre escalas ordinales y de intervalo y de razón en la vida real es mucho más difícil de lo que ustedes creen. Es bastante difícil. Y hay que demostrar ese tipo de cosas. Eso usualmente se hace cuando se valida una escala para demostrar que sí se puede comportar como si fuera cuantitativa. Y es importante demostrar que es cuantitativa para poder sumar estos valores. ¿Sí? No se preocupe que este tipo de cosas no le voy a preguntar en un examen. Eso más que todo para que sepan. Bueno, volviendo al mero repaso, eh, los datos se resumen a través del cálculo matemático. Si yo hago un procedimiento de cálculo y obtengo las llamadas medidas de resumen. Así, por ejemplo, yo tengo unos datos, estos son datos, y yo calculo con ellos cosas, pues yo puedo calcular, por ejemplo, un promedio. Este promedio que está acá es una medida de resumen. Este valor que está acá, que se llama desviación estándar, lo vamos a ver después, es otra medida de resumen. La moda, que es el valor que ya vimos, que es el valor que más se repite, ¿sí? 3 se repite 2 veces, es otra medida de resumen. Los porcentajes, por ejemplo, en este caso, porcentaje de aprobación, que es 60%, o sea, una frecuencia relativa, es otra medida de resumen. Y el rango, la distancia entre el mayor y el menor, es otra medida de resumen. O sea, todo lo que yo calcule con datos se va a llamar medida de resumen. ¿Sí? Estos solamente son ejemplos. Y como hay muchas fórmulas matemáticas para hacer cálculos, pues todas esas fórmulas son diferentes medidas de resumen. Ahora unamos todo junto para que quede ya la conclusión acá.
Una población es el conjunto de individuos que vamos a estudiar. Cuando hablamos de la palabra estudio, estamos refiriéndonos a quiénes vamos a medir. Es decir, yo tengo una población de personas que yo quiero estudiar, ahora voy a seleccionar a quiénes les voy a medir lo que yo quiero medir. Digamos que yo tengo conjunto de estudiantes de cualquier curso de estadística, ¿sí? Bueno, ¿a cuál de esos individuos le voy a hacer un examen? Entonces tengo que seleccionar. Cuando yo selecciono a todos, o sea, a todos los voy a medir, estoy hablando que voy a hacer un censo. El día que hacemos un quiz, por ejemplo, estamos haciendo un censo porque estamos tratando de medirle algo a todos los individuos de una población. Y con esos datos que yo obtengo, porque yo con el censo, yo obtengo datos, por supuesto, con esos datos yo puedo calcular algo que se llama valor real del parámetro. ¿Por qué digo real? Porque ese es el valor que es verdadero y único. Ya es el valor del parámetro. ¿Sí? Es la única forma de obtener el valor real del parámetro a través de los datos de un censo. Si yo en cambio yo considero que no, que hacer un quiz a todos los estudiantes es mucho. Yo voy a escoger algunos al azar y solamente le voy a hacer el examen a algunos. Entonces, si yo escojo solamente a algunos, lo que estoy haciendo se llama muestra. Ya no es un censo, sino porque solo estoy midiendo algunos. Y esos datos que yo obtengo de la muestra, con ese no calculo algo llamado estadístico. Y recuerden que el estadístico es lo que yo uso para describir la muestra. Y aquí es donde viene este concepto que ya de pronto para algunos es confuso, que es esto de estimación. Ya les he dicho a ustedes que el estadístico es lo que yo calculo con los datos de una muestra. Y el estadístico es el que yo uso para describir a la población. Perdón, para describir la muestra. O sea, el estadístico lo uso para describir la muestra. Entonces, yo, por ejemplo, si yo le hice el quiz solamente a 10 personas y yo calculo que el estadístico me dice que la mitad perdieron el quiz, pues yo con ese porcentaje de que la mitad perdió el quiz, estoy describiendo a los 10 sujetos que presentaron el quiz, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando decidí estudiar fue estudiar la población. Yo no decidí estudiar la muestra, yo decidí estudiar la población. Lo que se estudia son las poblaciones, no las muestras. Pues yo tomé una muestra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La muestra en sí no es importante. Esos 10 sujetos no son importantes realmente para mí. Lo que son importantes para mí son la población, que puede ser de 20, puede ser de 50, pueden ser de 100, pueden ser de 1000, los que sean. Digamos que son 20 personas. Estos 20 completos son los que me importan, no solamente los 10 que presentaron el quiz. Entonces, describir la muestra no es tan interesante. Lo interesante realmente es poder describir la población. Entonces, yo para poder describir la población, yo tengo que hacer pasar lo que yo obtenga como estadístico, o sea, el valor del estadístico, debo hacerlo pasar como si fuera el parámetro. Eso se llama como estimación. Cuando yo voy a usar el estadístico que obtuve de la muestra para representar la población. Entonces, si yo obtuve, por ejemplo, que el 50% perdieron el quiz, yo estoy diciendo que el 50% de la muestra perdió el quiz. Cuando yo digo que el 50% de la población perdió el quiz, ya estoy hablando del parámetro, pero estoy hablando del parámetro en base a la muestra. Es decir, yo quiero adivinar lo que pasa en la población basándome en lo que yo medí en la muestra. Eso es lo que se hace todos los días. Cuando hacemos, por ejemplo, pronósticos electorales, yo tomo una muestra de 1000 personas, le pregunto por quién van a votar y yo digo, pues la intención de voto de los colombianos es tanto por ciento, pero naturalmente no le pregunté a todos los colombianos. Lo que hice fue tomar una muestra y en base a esa muestra yo estimo lo que le va a pasar a los colombianos. ¿Sí? Y esta afirmación, que es el parámetro, pues ahí sí lo uso para describir la población. Y se le coloca valor estimado del parámetro. Con decirle la palabra estimado, debe hacernos pensar de que no es el verdadero valor, es un valor simplemente estimado por una muestra. Y por lo tanto no es único, puede variar, porque yo puedo variar las muestras, puedo tomar diferentes muestras. ¿Quedó claro este concepto de muestra, estadístico y valor estimado o alguna duda con respecto a esto?
Ya casi vamos a terminar, no se preocupen. Bueno. Cuando hablamos de medición de variables, hablamos de precisión y exactitud, ¿se acuerdan? Que les dije a ustedes que la exactitud se refería a qué tan válida era la medición. O sea, qué tan bien medida estaba la cosa. O sea, que lo que yo decidí medir, o sea, la forma como yo decidí medir algo, sí correspondiera a lo que yo quería medir. ¿Sí? Y la precisión se refiere a la variabilidad. O sea, qué tan constante es mi medición. Si varía mucho, si es muy imprecisa, pues naturalmente pues va a tener poca precisión. O sea, si varía mucho la respuesta, los datos varían mucho, pues es poco precisa. ¿Sí? Y pues el problema de precisión está presente siempre en las variables continuas. Eso también se traduce cuando hablamos de muestras. Cuando hablamos de muestra, tenemos dos condiciones que debe tener una muestra, que sea válida y que sea suficiente. Son cosas diferentes, son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Suficiente se refiere a cuántas personas, bueno, a cuántos individuos, pero si hablamos de personas, fueron parte de la muestra, fueron parte de la muestra. Es decir, estamos hablando de la letra N minúscula. ¿Cuántas personas entrevisté? Entre más entreviste, mejor. Entre más entreviste, va a ser más suficiente la muestra. ¿Sí? Entonces, eso, si yo tengo, por ejemplo, yo hago un estudio de mercadeo, o quiero hacer un estudio de un medicamento, o quiero hacer un estudio electoral, o puede ser lo que sea, siempre entre más entreviste, va a haber más suficiencia, va a ser más suficiente, va a ser más. Eso tiene que ver con un concepto que vamos a ver más adelante que tiene que ver con potencia de un estudio, ¿sí? Pero entre más grandes, entre más personas, entre más datos tenga, mejor. Entre más datos tenga, más suficiente es la muestra. Porque eso se traduce en que las estimaciones van a ser más precisas. O sea, de alguna forma, la suficiencia se traduce en precisión. Entre más entreviste, más precisión voy a tener. Y eso tiene sentido. Entre más entreviste, voy a tener más información. Y entre más información tenga, pues mejor. ¿Sí? Pero yo puedo tener más información, pero no ser válida. Por eso tengo que el concepto de validez aparte. El concepto de validez tiene que ver con representatividad, de que yo la muestra, recuerden que la muestra, para que sea muestra, tiene que ser muestra de una población, perdón la redundancia. Es decir, una muestra existe porque existe una población de donde proviene una muestra. Entonces, si esta muestra no representa a la población de donde dice provenir, no va a ser válida. Entonces, si yo quiero entrevistar, por ejemplo, yo quiero entrevistar al colombiano promedio y voy a entrevistar personas que solamente vivan en unos barrios específicos de Bogotá, pues esa muestra no es representativa de toda Colombia, ¿cierto? Así como si me pidieran a mí escoger una muestra representativa de estudiantes y yo justo escogiera los mejores, esa muestra no va a ser representativa, porque lo representativo es algo que pues, tenga características de todos, de estudiantes buenos, estudiantes malos, estudiantes más juiciosos, estudiantes menos juiciosos. Entonces, una muestra representativa sería una muestra que incluyera de todo tipo de estudiantes, ¿sí? Ni solamente los más regulares, ni tampoco solamente los que son mejores académicamente, sino que incluya de todos los tipos posibles, es decir, que sea representativo en todos los aspectos. Entonces, una muestra puede ser válida y ser insuficiente. Si yo tengo, por ejemplo, una muestra de una persona, pues una persona es muy pocas personas, pero puede ser válida si esa persona, por ejemplo, fue elegida al azar. De hecho, si yo escojo al azar una muestra, yo tengo una muestra que siempre va a ser válida. Una muestra al azar se dice que es una muestra llamada muestra probabilística. Cuando una muestra es elegida con un mecanismo basado en el azar, se llama que una muestra probabilística.
En cambio, cuando yo tengo una muestra que no se va a tener al azar, pues es no probabilística. La ventaja de las muestras probabilísticas es que garantizan la validez. Hay garantía de validez. En cambio, en las muestras no probabilísticas, pues no hay garantía de ninguna validez. ¿Sí? Esa es la diferencia entre validez y suficiencia. Importante que recuerden de esta diapositiva es que tanto en medición como en muestreo, el concepto de suficiente es diferente al concepto de validez. Yo puedo tener mediciones exactas pero no precisas y mediciones precisas pero no exactas. Ahora, lo mejor es tener mediciones exactas y precisas, pero son cosas diferentes. Igual en las muestras. Bueno, ahora vamos a abordar lo que es la población de estudio y la población objetivo. Que la población estudio es la población que definimos como accesible. O sea, la parte accesible de una población es lo que se va a llamar población de estudio. Porque es la población a la que puedo hacerle un censo o una muestra. La parte no accesible, pues es la parte que no, simplemente no se puede estudiar. Entonces, por ejemplo, piensen en este río. Este río tiene peces, peces que nadan afuera en la superficie y peces que nadan muy profundo. Si yo tuviera, por ejemplo, la forma de capturar únicamente los peces que están acá arriba, no los peces que están abajo, entonces yo solo puedo tomar peces que estén en la parte superior. Esta es la parte accesible. Es decir, esta parte que está en amarillo va a ser mi población realmente de estudio, porque es la población a la que yo puedo acceder. Los peces, yo puedo acceder a esos peces que están ahí. Yo no puedo acceder a los peces que están en las profundidades. Solamente puedo acceder a los que están afuera. Entonces, esa parte que está afuera va a ser la población de estudio. La población objetivo se le llama a la población, o también llama población de referencia, o población externa. Es la población a la que yo quiero referir mis conclusiones. Es decir, yo quisiera estudiarlos a todos, pero pues yo sé que la población objetivo, que son todos los peces, pues yo no puedo estudiarla, porque tiene una parte que no es accesible. Entonces yo lo que hago es intentar estudiar la población de estudio y extrapolar las conclusiones a la población objetivo. Entonces, las poblaciones que se llaman población de estudio, también llamada población muestreada, es una población que es completamente accesible. Es decir, yo puedo acceder a cualquier individuo de esa población. Cuando digo acceder, es que si yo elijo, yo quiero entrevistar o medir a tal, yo sé que puedo llegar a acceder a esa persona, o a ese pez, o a ese objeto. Yo puedo llegar a acceder a él. Cuando yo tengo una población y la población no es completamente accesible, hay alguna barrera o limitación, esa población no puede ser estudiada directamente. Esas poblaciones pues se llaman población de referencia, población objetivo o población externa. El punto es que estas poblaciones no se pueden estudiar porque no puedo acceder a todos los elementos de esa población. ¿Qué puede, por ejemplo, hacer eso? Vamos a ver este ejemplo que define claramente la diferencia entre una población de estudio y una población objetivo. Imagínense que yo quiero estudiar a las personas diabéticas. Aquí está la población de... Yo quiero proponerme como investigador. Yo quiero estudiar a las personas diabéticas que viven en Antioquia entre el 2005 y el 2015. Entonces, ustedes saben, un diabético es una persona que sufre de diabetes mellitus, o sea, sufre del azúcar, digamos. Vive en Antioquia entre este año y este año. Listo, tengo muy claro a quién quiero estudiar. Y es un grupo de personas bastante grande. Pero, ¿qué sucede? Si yo analizo esa población objetivo, que es todo este recuadro verde que está acá, hay personas que yo no puedo acceder. Por ejemplo, los que fallecieron. Los que fallecieron son diabéticos que viven en Antioquia en este rango de años, pero como fallecieron yo no puedo entrevistarlos ni preguntarles nada. Ya no son accesibles. Las personas que no pueda localizar, no tienen dirección, no tienen teléfono. Si no los puedo localizar, no son accesibles. Si yo quiero entrevistarlo a él, que se llama Danilo, por ejemplo, por poner un nombre, yo quiero entrevistar a Danilo. Danilo es diabético y vive en Antioquia.
y está en este rango de años, pero no lo puedo entrevistar. Resultó que Danilo era inaccesible para mi estudio, porque no tenía posibilidad de que Danilo hiciera parte de mi muestra. No era posible. Ahora, estas personas que están acá, digamos, acá ponemos, digamos, a Clara. Clara es diabética. Vive en Antioquia en el 2017, en 2006, por ejemplo. Pero resulta que Clara no sabe que es diabética. Entonces, si no sabe que es diabética, ¿cómo vamos a localizarla? No va a ser posible localizarla. Entonces, ni Clara ni Danilo pueden ser parte de mi estudio porque realmente no puedo acceder a ellos, por mucho que quiera, por mucho que sean parte de mi protección de objetivo, no puedo localizarlas. Entonces, toda esta parte de la población es un ejemplo de aquellas personas que no son accesibles. Entonces, la población de objetivo que yo me propuse no es accesible completamente. No la puedo, hay personas que no van a poder acceder en ellos. Esa población no puede ser población de estudio. Y son los que yo quería estudiar, pero yo no puedo acceder a ellos. ¿A quiénes sí puedo acceder? Yo puedo acceder a la población de diabéticos diagnosticados que estén vivos y que sean localizables en Antioquia en estos años. Con estas características, yo ya sé que garantizo que sean accesibles. Ya, por ejemplo, si yo tengo aquí a Juan o yo tengo aquí a Beatriz, los tengo localizados, sé que son diabéticos, sé que están vivos y los puedo ir a entrevistar o les puedo ir a medir algo. Estas personas sí pueden hacer parte de mi muestra, por lo tanto sí pueden ser parte de lo que yo llamo población de estudio. Y a la población de estudio es a la que yo le saco las conclusiones de mi estudio, que recuerden que las conclusiones son lo que llamamos parámetros. O sea, yo puedo a estos diabéticos medirles cuántos tienen seguro, cuántos tienen tal grado de enfermedad, ¿sí? Cuántos tienen úlceras, por ejemplo. Entonces yo puedo medir esas variables, sacar conclusiones estadísticas en forma de parámetros y describir la población de estudio. Pero ¿qué sucede? Si yo quería estudiar una población objetivo, yo puedo extrapolar las conclusiones de la población de estudio a la población objetivo o a la población de referencia. Yo puedo, las conclusiones de una población de estudio, yo puedo llevarlas a la población objetivo. Es decir, si yo encontré, por ejemplo, que el 50% de estos pacientes tienen úlceras, yo puedo decir que el 50% de los diabéticos en Antioquia tienen úlceras. Eso no es una conclusión que se extrapola de la población de estudio. O sea, una conclusión de acá la estoy pasando a la población objetivo. Eso se llama extrapolación. ¿Y de qué depende la extrapolación? De que estas personas que no son accesibles no influyan en cambiar las conclusiones. O sea, yo no piense que esas personas que estoy excluyendo, las cosas sean diferentes en ellos. Si yo supongo que son iguales, pues yo puedo extrapolar. Es decir, entre más parecida sea la población de estudio y la población de objetivo, entre más parecidas sean, más voy a poder generalizar. Aquí hay otro ejemplo de lo mismo. Supongamos que yo vivo en Santander, ¿sí? De hecho, vivo en Santander, ¿no? Entonces, yo vivo en Santander y yo quiero saber qué le sucede a los diabéticos de Santander. O sea, si yo tengo una persona que es diabética acá en Santander, yo quiero saber cómo se comporta, cuáles son sus riesgos, ¿sí? Acá en Santander. Pero resulta que en Santander, supongamos que no se ha hecho ningún estudio en diabéticos. Yo solo tengo información de los diabéticos en Antioquia. Yo no tengo ni idea qué pasa en Santander, porque en Santander no se han hecho investigaciones, digamos. Entonces yo veo un estudio que se hizo en diabéticos en Antioquia. Esa fue una población de estudio que se analizó en ese artículo y sacaron conclusiones. O sea, por ejemplo, probaron un medicamento nuevo. Entonces probaron un medicamento nuevo y concluyeron que el medicamento era bueno. Yo puedo concluir que el medicamento es bueno en los antioqueños. ¿Será que algo me limita para pensar que ese medicamento también va a servir para los santanderianos? ¿De qué depende de que yo pueda decir que sí, que el medicamento que yo probé en los antioqueños sirva también en los santanderianos? Pues de qué tan similares son las poblaciones.
Si yo digo, no, pues no hay ninguna diferencia entre antioqueños y santanderianos en su biología, si el medicamento debería ser igual de efectivo en las dos, pues las conclusiones las voy a poder extrapolar de Antioquia a Santander. Entonces yo puedo decir, bueno, el medicamento, si funcionó en Antioquia, yo voy a suponer que el medicamento también es efectivo en los diabéticos de Santander. Y pues aplicarle ese medicamento a esta persona para que se mejore. Eso se llama generalizar y depende de qué tan similares sean las poblaciones de estudio y objetivo. Pero recuerden que la población de objetivo no se estudió realmente. Lo que se estudió fue la población de estudio, pero se llama estudio porque es la que se estudia. Y bueno, chicos, eso fue el repaso que quería hacerles de los temas de metodología estadística. ¿Sí? Ya lo que sigue es la parte que ya vimos en clase, más detalle, que fue lo de las variables cualitativas. Si quieren, continuamos el lunes en tutorías. Hacemos otra parte de repaso de las variables cualitativas, incluyendo el histograma y todos esos aspectos. Yo creo que ya fue suficiente por hoy, ¿les parece? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por venir más bien. Yo sé que aún deben quedar muchas, Malin, pero para eso estamos. Les pido un permiso entonces, que le vaya muy bien. Sí, no se preocupe, tranquila. Vamos a guardar la